Bien, saludos compañeros. En ese día me toca hablarles un poco sobre el análisis literario formalista a El alienista de Joaquín Machado de Asís. Bien, en primer lugar tenemos que saber el contexto de la obra. La obra está basada en la realidad histórica de Brasil. Tenemos el segundo reinado, que es de 1840 a 1889, donde el segundo reinado comenzó por el llamado golpe en la mayoría, hecho en 1840 por Pedro II. Entonces, en este tiempo de Brasil, la situación social estaba inestable porque estaba en conflicto internamente y a la vez estaba queriendo progresar bajo el sistema agricultor. De ahí tenemos que en política estaban en constante lucha con la corona inglesa porque ellos querían mantener la mano de obra mediante los esclavos. Entonces mandaban a traer esclavos de África para poder explotarlos en los cultivos de café. Tenemos que en 1850 esto viene en decadencia porque tenía la presión de Inglaterra, porque estaban en contra ya de la esclavitud, se empezaba a hacer ese movimiento anti-esclavitud. Y también tenemos que estaba enfrentando a una peste llamada malaria que estaba matando a la mano de obra. Entonces salía caro traerla y de repente estarla manteniendo con salud para poder tener los cultivos bien. Como les mencionaba, el sistema económico estaba basado en la agricultura, donde el café era la principal fuente de ingreso de los ingresos de Brasil. Tenemos la época llamada falta de brazos para la obra, que significa falta de brazos para elaborar. Entonces, lo que se hizo fue dejar en sí a los esclavos de raza negra, como les mencionaba antes, por la malaria, y se empezó a traer inmigrantes italianos, portugueses, alemanes, para tener una base industrial y expandirse hacia el interior, es decir, eh, que el café fuera presentado y expandido dentro del territorio nacional de Brasil. La situación social, tenemos que cuando se abolió el tráfico internacional de esclavos, el Parlamento aprobó y la princesa Isabel sancionó la ley 2040, conocida como la ley Río Blanco o ley del vientre libre, determinando que todos los hijos de los esclavos nacidos desde entonces serían libres a partir de los 21 años. ¿Qué significaba eso? Si, si una persona tenía a su disposición como propiedad a los esclavos, los hijos de ellos le pertenecían al terrateniente. Entonces los hijos eran otra propiedad que adquiría sin ningún costo el terrateniente. Entonces por eso fue que se hizo esta ley para que si eran hijos de esclavos, los hijos serían libres a partir de los 21 años, es decir, a la mayoría de edad, para que ellos hicieran su propia vida. En 28 de septiembre de 1885 se promulgó otra ley, la ley de los sexagenarios, que determinaba la extinción gradual del elemento servil y creaba fondos para indemnización a los propietarios de esclavos y determinaba que los esclavos a partir de los 60 años podían ser libres, es decir, como una jubilación de los esclavos, que ya no tenían que pasar toda la vida sirviendo, sino que llegaban a los 60 años y ellos eran libres como una especie de jubilación. Ahora ven, llegando a la obra se basa en las crónicas de la villa de Itaguaí, que en tiempos remotos vivió allí un médico indiscutible, el doctor Simón Pacamarte, también conocido como el alienista, descendía de la nobleza terrateniente y era el médico más importante de Brasil, de Portugal y de la España.
Cabe resaltar que la especialidad de él era la psicología. Dentro de las figuras literarias que se encuentra en la obra tenemos la parodia. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el alienista hizo un gesto grandilocuente y respondió, se trata de cosas más altas, se trata de una experiencia científica. Digo experiencia porque no me atrevo a asegurar desde ya mi idea, ni la ciencia es otra cosa, señor Suárez, que una investigación constante. Se trata pues de una experiencia, pero una experiencia que va a transformar la faz de la Tierra. La locura, objeto de mis estudios, era hasta ahora una isla perdida en el océano de la razón, y empiezo a sospechar que es un continente. Bien, aquí la parodia está que eh, ya sabemos que una ciencia tiene que tener comprobación, tiene que tener algo que la sustente. Entonces, al hacer un experimento, se hace como esa parodia de decir, no sé si va a salir bien, no sé si va a funcionar, pues no es mi problema, es problema de quien lo va a sufrir. Entonces, esa parodia de la realidad de qué es la ciencia. Tenemos la metáfora que decía que el ejemplo dice la locura, objeto de mis estudios, era hasta ahora una isla perdida en el océano de la razón. Aquí está la unión de un objeto real con un irreal, que sería la isla, el objeto real, y el irreal sería el océano de la razón. Bien, entrando con la literatura de discurso, tenemos que las leyes internas del relato se cumplen a cabalidad, es decir, no sale un objeto extraño que rompa la realidad de la literatura. Al contrario, sino que se mantiene una línea estable de la realidad literaria, y eso lo que hace es que el lector conecte con los personajes y los personajes se muestren mayor desarrollados, porque al tener esa libertad dentro del relato, pero que no sea fuera de la realidad literaria, hace que el relato se sienta mejor y que el lector distinga de las leyes de su realidad a la realidad presentada en la obra literaria. Y esto provoca que el lector pueda sentir sentimientos, ya sea hacia una acción que hace un personaje o a un personaje que adopte su postura, que se sienta identificado y que pues ese personaje sea el eje central de su lectura. Bien, un poco con análisis extrínseco, vemos que Joaquín Machado de Asís nació en Río de Janeiro el 21 de junio de 1879. Fue un escritor brasileño calificado como el mayor nombre de la literatura brasileña. Vivió la mudanza política de Brasil cuando la República sustituyó el imperio y fue un gran comentador y relator de acontecimientos políticos sociales de su época. Joaquín Machado de Asís es un importante escritor brasileño, no solo porque enmarca una época a través de sus obras, sino que hace una crítica social y también es bastante completo porque tiene poesía, tiene cuentos, tiene ensayos, etcétera. Entonces es un autor bien completo que hace que Brasil empiece a ser importante en la literatura internacional. Acá podemos ver unas sus obras de poesía que tenemos: Crisálidas en 1864, Falenas en 1870, Americanas en 1875, Occidentais en 1901, Poesías completas en 1901 también, Esaú y Jacob en 1904. En novelas tenemos Retsurensau en 1872, Amado e Aluba en 1874, Elena en 1876 y Aía García 1878, Memorias póstumas de Blas Cubas en 1881, Quincas Borba en 1891, Don Casmurro en 1899, Esaú Jacob 1904, Memorial de Aires en 1908. Bien, como conclusión, podemos decir que
El alienista incursiona en un discurso que la ciencia presentaba en el mundo occidental con respecto a su poder para invisibilizar o excluir al hombre que encaje en los parámetros que ella dicte como normales, pues el tema principal del cuento es la locura y su tratamiento. El texto narra sobre el encierro, luego habla de la psiquiatría y por último del asilo, con la Casa Verde, lugar donde el doctor Bacamarte encierra a los locos y los separa según sus estados mentales. En ese sentido, Bacamarte, como el personaje principal, se convierte en una especie de dictador con las facultades para deslegitimar a cualquier persona que no cumpla con sus regímenes psiquiátricos, lo que conlleva a encerrar a casi toda la población del pueblo de Itaguaí. Incluso a él lo termina también encerrando porque piensa que está loco. Bien, para finalizar, eh, como comentario personal, esta obra es importante para la literatura brasileña y también para la literatura latinoamericana porque tiene matices nunca antes vistos en la literatura latinoamericana. Tenemos el tratamiento del tema central de la locura a través de la psiquiatría, con términos psiquiátricos, un doctor psicólogo, y hacer esa crítica tanto a la situación social, porque podríamos asociar al doctor Bacmarte como el dictador, es decir, quien rige el país, como también a la psicología, por los experimentos que hacían que no eran adecuados y que eso hacía que no tuviera una legitimidad científica ante los ojos de los demás. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.